porque aunque, como dice tu palabra, aunque vengan dificultades, Señor, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra nosotros se levanten los reinos, nosotros estaremos confiados en ti, Señor. Padre, cualquier declaración del enemigo sobre nosotros hoy es quitada y cambiada y cancelada por la declaración del Señor en la cruz del Calvario. Consumado es. Todo es hecho para la gloria de su nombre. Señor, mi vida está en tus manos. La vida de mis hermanos está en tus manos, Señor. Pero, Señor, ayúdanos a reconocer que nada es nuestro, que todo es tuyo, que no son nuestras fuerzas, que los dones, los talentos son tuyos, que te pertenecen a ti, Señor amado. Y que cualquier don que tú nos has dado, cualquier llamado, cualquier ministerio, Señor amado, te pertenece y que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Por favor, Señor, ministre, rodéanos y háblanos todo el tiempo, Señor, para que nuestra boca, nuestro corazón pueda hablar tus palabras y no nuestras palabras. Que pueda honrar tu nombre, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Ay, gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Bueno, gloria a Dios. Aquí estamos nuevamente esta mañana. Bendiciones para todos. Hoy quiero hacer un saludo especial a todos, pero quiero bendecir a nuestra amiga Marisela allá en Puerto Rico y a su familia. Dios bendiga a cada uno de los que están aquí con nosotros. Bueno, pues hoy estamos con Primera de Corintios, capítulo 12. No se pierda, por favor, hoy y mañana que vamos a entrar en este capítulo, porque el lunes empezamos nuestro ayuno de los 21 días y nuestro tema es la restauración de la familia. Así que va a estar bien bello y tendremos devocional en la mañana y en la noche, 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Puerto Rico, 6 de la tarde, hora de Costa Rica, 8 República Dominicana. Bueno, cada uno busque sus horarios, por favor. Una de las señales de madurez de una persona es el crecimiento y la comprensión que tiene del cuerpo de Cristo. Cuando el apóstol Pablo escribe, generalmente habla acerca del cuerpo de Cristo y hace como una comparación del cuerpo humano con el cuerpo de Cristo. Pues a medida que nosotros crecemos en el Señor, vamos a comprender bien que la iglesia es comparada con un cuerpo humano, y por eso habla del cuerpo de Cristo. Bueno, es muy bueno que nosotros tengamos ese concepto porque el individualismo no tiene nada que ver con la madurez espiritual y con un cuerpo, con una iglesia local. Ahora, claro, el cuerpo de Cristo no es la única imagen que podemos hablar acerca de la iglesia. La iglesia también podemos comparar con una familia, con un ejército, con un templo, inclusive con la esposa o la novia, alabado el nombre de Dios. Pero en este caso, pues vamos a hablar un poco más acerca de el cuerpo de Cristo, que es el énfasis que queremos tener en este día. Entonces empecemos 1 Corintios capítulo 12, verso 1, y vamos a leer por lo menos hasta el versículo 13. Y vamos a hablar acerca de unidad. Dice de la siguiente manera: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales,
sabiendo que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero hay diversidad de dones. Perdón que se me movió aquí. Un momento. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos de géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo cada uno en particular como él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Recuerdan ustedes qué sucedía en la iglesia de Corinto? Allí había divisiones. Recuerden, unos eran de Pablo, otros eran de Polo, bueno. Por eso el comienzo de Pablo es hablar acerca de la unidad en la iglesia. Así que Pablo destacó cuatro maravillosos vínculos espirituales. ¿Por qué somos un solo cuerpo y por qué tenemos que conservar la unidad? Aquí, por ejemplo, tenemos hermanos de diferentes congregaciones, de diferentes ciudades y diferentes naciones. Pero aquí no decimos iglesia tal o fulano de tal o esto es lo mejor, no, porque tenemos claro lo que estamos hablando. Mire bien, recordemos, confesamos al mismo Señor. Esto nos tiene que unir. Volvamos a leer, versículo 1 al 3. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, sabiendo que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, hago saber esto, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama mentiroso a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Pablo contrastó la experiencia de ellos porque ellos eran idólatras y algunos sin convertirse. Por eso algunos tenían un comportamiento similar al que traían antes. Ellos habían adorado espíritus muertos, pero ahora pertenecían a un Dios viviente. Sus ídolos nunca les hablaron, pero Dios lo hacía por el Espíritu. Incluso la Biblia dice que hablaba por medio de los profetas. Cuando estaban perdidos, estaban sin control, no había una dirección. Y si alguien les controlaba, eran los espíritus inmundos, eran los demonios, y se descarriaban por ellos. Pero ahora les dice Pablo,
el Espíritu de Dios vive en ustedes y el Espíritu de Dios los tiene que dirigir. Únicamente por el Espíritu de Dios, una persona sinceramente puede llamar Jesucristo al Señor. ¿Sí? Conocemos pecadores eh, desdeñosos que pueden repetir la oración de fe, pero no están haciendo una confesión verdadera. ¿Por qué? Porque puede confesar que Jesús es el Señor, pero nunca es el Señor de su vida. Ay, te amo, Señor, de mi vida, mi Señor. Pero hágame un favor, en mi vida relacional no se meta. Ahí usted no es el Señor. Pero sé, tú sí eres el Señor para que me des platica o para que me sanes. Pero Señor, por favor, no se meta con mi sexualidad. ¿Entienden? Eso pasaba en la iglesia de Corinto. Quizá Pablo se estaba refiriendo a las cosas que ellos habían dicho cuando se hallaban en la influencia de los demonios antes de convertirse al Señor. Cuando usted se convierte al Señor, ya el enemigo no tiene que dominar ni tu sexualidad, ni tus relaciones, ni tu economía, ni tu carácter. No, cuando el Señor es el Señor, pues Él es el Señor de todas las áreas de nuestra vida. Y yo te invito en esta mañana, si todavía hay un área de tu vida que la tienes con llave, con candado, si todavía hay un área de tu vida donde Él no es el Señor, pues este es el día para decirle, perdone, perdone, perdone. Yo sí quiero que tú seas el Señor y permítale entrar. Eso sí, cuando Él le diga, deje esto, déjelo. Cuando Él le diga, abandónelo, abandónelo. Cuando Él le diga, despójese de ese vestido viejo, despójese. Eso sí, le aseguro que Él no lo va a dejar sin nada. Él le va a poner una vestidura nueva. Bueno, es importante observar que el creyente siempre tiene el control de sí mismo. Cuando el Espíritu Santo ministra en una persona, no es que el Espíritu Santo tomó control y no me di cuenta qué hice, me caí, temblé, hablé, lloré. Ay, no me di cuenta. No, 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 no. Cuando el Espíritu de Dios viene en una persona, el Espíritu de Dios es orden. Primera de Corintios 14, 32 y 33 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Dios no es un Dios de desorden. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús está a cargo de las cosas. El Espíritu Santo está allí. Entonces, cualquier denominada manifestación del Espíritu que le quita a usted su dominio propio, no viene de Dios. Porque el fruto del Espíritu es templanza. Amén. Si Jesucristo es realmente el Señor de nuestra vida, entonces debería de haber unidad en la iglesia. La división y la disensión entre el pueblo de Dios solo trae como resultado el debilitar el testimonio ante un mundo perdido. Por eso, cuando entendemos que somos un solo cuerpo, que tenemos diversidad de dones, de llamados, nosotros no competimos, sino que nos adherimos, nos ayudamos unos a otros. Miren lo que dice San Juan capítulo 17, verso 20 y verso 21. Es muy importante. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. A ver, ¿cómo va a venir más gente? Cuando todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti.
que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, todos nos estamos unidos en el Señor porque hablamos un mismo idioma, servimos a un mismo Señor, por eso buscamos la unidad. Yo no creo que aquí haya alguien que sirva a otro Señor. Y si estás aquí y sirves a otro Señor, te invito hoy a que sirvas al único Dios verdadero, a Jesucristo, al que murió, resucitó, alabado el nombre de Dios. Bueno, número uno. Entonces, ya dijimos que todos nosotros lo que nos une es que confesamos al mismo Señor, pero también dependemos del mismo Dios. Vaya ahí al capítulo 12, versículo 4 al 6. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4 al verso 6. Dice, y yo quiero que observen aquí la Trinidad en este pasaje tan bello. Mírenla. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Vieron? El Espíritu es el mismo. El Señor es el mismo. Y Dios es el mismo. Alabado el nombre de Dios para siempre. Bueno, posiblemente de manera individual tengamos diferentes dones, diferentes ministerios, diferentes formas de trabajar, pero Dios es el que produce así en nosotros el querer como el hacer su buena voluntad. La fuente de todo don viene de Dios. La esfera para la administración del don es de Dios y la energía para utilizar el don proviene de Dios. Entonces, ¿de qué me voy a gloriar yo? ¿Por qué competir los unos a los otros? Si nada de lo que tengo es mío, ni nada de lo que tienes es tuyo. Proviene del Señor. Dependemos del Señor. Y por eso le damos gloria al Señor. Todas estas cosas están escritas ahí en esta carta a los Corintios, para que cuando las leamos nosotros no caigamos en la misma trampa de la iglesia, de estar compitiendo los unos a los otros como lo hacía la iglesia de Corinto, sino que caminemos en madurez. Pero los dones espirituales también tienen algo maravilloso, y es que no son para mi beneficio. Los dones espirituales son para que ministremos en un solo cuerpo, en un mismo cuerpo. Y cuando hablo de un cuerpo, no hablo de la iglesia local en particular, la iglesia general. Alabado el nombre de Dios. Miremos lo que dice para que podamos ver lo que les estoy hablando. El versículo 7 al versículo 11. Dice la palabra del Señor. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de las lenguas, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones son dados para el beneficio de toda la iglesia, no para el disfrute individual, sino para emplearlos de manera corporativa.
Los corintios necesitaban ese recordatorio de Pablo porque estaban usando sus dones espirituales de manera egoísta para promoverse a sí mismos en lugar de hacerlo para beneficiar a la iglesia. Me he dado cuenta en algunos tiempos que a veces ni siquiera los pastores tienen la culpa. Son las ovejitas inmaduras que no saben cómo hacer las cosas. Entonces, usted le pregunta a una ovejita, ay, hermano, ¿y usted dónde asiste? No, no, yo asisto aquí a la iglesia, voy a inventarme un nombre y si existe el nombre, lo siento mucho. Aquí en la nube santa de la gloria de Dios, me congrego en la nube santa. ¿Cómo así? Sí, es que solo la nube santa tiene, y es que el pastor de la nube santa es tremenda. Y empieza cada quien a pensar que somos únicos y a despreciar a los demás, a los ministerios, a los llamados. Eso se llama inmadurez. Cuando nosotros utilizamos los dones de Dios con humildad, entonces va a haber armonía. Esto va a ayudar a la iglesia, a toda la iglesia. Bueno, sabe que los diferentes dones se mencionan en Primera de Corintios y se mencionan en diferentes lugares, pero déjeme, yo voy a tratar de mencionarle todos los dones si usted piensa. Primera de Corintios capítulo 12, verso 8 y 10 al 10 dice, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de fe, a otros dones de sanidad, a otros el hacer milagros, al otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Versículo 28 del mismo versículo, capítulo dice, a otros puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Efesios 4:1, allá hay otra lista. Si quiere, tome nota para que luego lo lea. Efesios 4:1 dice, al mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Romanos 12, versículos 6 al 8. Mire, estas son las listas. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos da, es dada, el de la profecía, el de la fe, el del servicio, el de la enseñanza, el que exhorta, el que reparte, el que preside, el que hace misericordia. Hoy hay una combinación aquí en esta lista y más o menos hay unos 19 dones y oficios diferentes. La lista que vemos aquí tal vez no está súper completa en Primera de Corintios capítulo 12, porque realmente el énfasis no estaba en los ministerios ni en los dones de esta palabra de Pablo, estaba en la unidad. Les estaba diciendo, mire, no usen las cosas para ustedes. Entiendan que cada cosa no es suya, es del Señor. El que predica, predica para el Señor. El que enseña, enseña para el Señor. El que da profecía para el Señor. Alabado el nombre de Dios. Entonces, los dones son dados por el Señor y los da Él como Él quiera. El del apóstol que ya hemos hablado, ¿verdad? Es aquel que, que cuida, que mentorea, que ayuda a otras iglesias, que las visita, que da su vida por ellas. El profeta, ¿verdad? Es el vocero de Dios que viene a hablar palabra del Señor. Es el que levanta, edifica, exhorta, alienta, alabado el nombre del Señor para siempre. Bueno, tenemos diversidad de dones, los maestros, los pastores, los que enseñan, los que reparten, los que presiden. Todos esos dones tienen como propósito edificar la casa de Dios. El don de ayuda, el don de la administración,
tiene que ver con el servicio a la iglesia y al servicio a los demás. Yo le voy a decir algo, si no fuese por ese don de estas personas, difícil ministraríamos al Señor, difícil pudiésemos hacer. Cuando usted llega a una iglesia, a veces encuentra las sillas bonitas, el piso lavadito, los baños organizados, todo. ¿Por qué? Por esos dones de servicio. Alabado el nombre del Señor. El que reparte y reparte con misericordia. Se refiere al hecho de esas personas que comparten y ayudan de manera material a los que tienen necesidad, que sostienen los siervos de Dios, que sostienen la casa de Dios. Hermanos, cada uno de esos dones son del Señor, no nos pertenecen a nosotros. Entonces nosotros no tenemos de qué gloriarnos. ¿Por qué? Porque eso le pertenecen al Señor. Y tampoco se quede con ellos guardados, porque en algún momento tuvo una decepción, porque en algún momento no valoraron el don de Dios que hay en ti. No te quedes con eso guardado. ¿Sabes? Tienes que levantarte y entender que esos dones los tienes que poner a trabajar, porque va a venir un día el Señor y va a decir, ¿qué hiciste con los dones que te di? No, Señor, yo mejor me quedé aquí en la casa, yo no volví a la iglesia, yo no me volví a congregar, yo no volví a hacer nada, porque es que me criticaron, porque es que el pastor no me tomó en cuenta, porque es que a mí no me llaman. Mira, ni el pastor ni la iglesia te dio esos dones te los dio el Señor. Y te los dio no para que tú te sientas bien, sino para que tú sirvas. Piensa en un mesero de un restaurante. ¿Cuántas veces el mesero viene y pone el plato en la mesa y el que comensal dice, no, no quiero eso, no, está salado, no, está frío, cámbieme esto? La única tarea que tiene que hacer es servir la mesa, porque yo no le sirvo al que se sienta en la mesa, le sirvo al Señor y tengo que hacerlo con gusto y para el beneficio del cuerpo de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, tus hijos y yo, dándote gracias porque tú nos ves, así como esposos no me ves a mí solito, sino con mi esposa me ves como uno solo. Así como tú con el Padre en ti y tú en el Padre. Aquí nosotros estamos delante de ti como un solo cuerpo y la cabeza eres tú, Señor. Glorifícate en nosotros. En estos días, Señor, ya mis hermanos no me escucharán por estos 21 días solamente a mí. Nos escucharemos como cuerpo, nos vamos a animar como cuerpo y vamos a utilizar los dones como el cuerpo de Cristo que somos. Ayúdanos. Gracias por lo que has hecho. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Pues nada, el Señor los bendiga. Nos vemos mañana. Que el Señor los Amén, fortalezca. amén. Feliz día para todos. Amén. Bendiciones.